Se cree que es Pep Guardiola, pero Alonso sigue siendo solo Alonso. Esta fue la frase que un jugador del Real Madrid acaba de soltarle a The Athletic. Amigos, el vestuario del Real Madrid está que arde. No por las victorias, sino por la guerra interna entre el entrenador, Xabi Alonso, y su plantilla de superestrellas. The Athletic acaba de destapar una verdad impactante. Y la primera víctima, Vinicius Jr., el mejor jugador del mundo en 2024. El hombre que brilló bajo Ancelotti. Ahora se siente excesivamente controlado. Pero Vini no es el único, ¿eh? Según esta fuente, hay hasta 5 o 6 jugadores del 11 titular que están mostrando su descontento. Nombres considerados intocables, tíos que han ganado múltiples Champions League, ahora se sienten desafiados por un entrenador novato en el club. Para entender por qué, tenemos que recordar la era Ancelotti. Fue el entrenador más querido por los jugadores en la historia del Real Madrid. Carlo Ancelotti, o Don Carlo, era famoso por su filosofía de gestión paternalista, daba libertad a los jugadores, confiaba en su autogestión, sus entrenamientos eran ligeros, relajados, rara vez gritaba. Y este método funcionó de maravilla. 2 Champions League, 1 Liga, 5 Supercopas. Ancelotti creó un Real Madrid que era a la vez poderoso y feliz. Los jugadores lo respetaban como a un padre. Luka Modric dijo una vez, Ancelotti es el mejor entrenador con el que he trabajado, entiende al jugador, sabe cuándo motivar y cuándo dar espacio. Toni Kroos también lo confirmó, con Ancelotti, nos sentimos respetados como adultos, pero en mayo de 2025, Ancelotti decidió dejar el Real Madrid tras 5 años. ¿Y su sucesor? Xabi Alonso, la leyenda, el exjugador, el joven entrenador milagroso del Leverkusen. Ojo, Xabi Alonso no es cualquiera. En la temporada 2023-24, llevó al Leverkusen a un invicto de 51 partidos, ganando la Bundesliga por primera vez en su historia. Sus tácticas se comparan con las de Pep Guardiola. Presión alta, control total del balón. El Real Madrid creía que Alonso llevaría al equipo a un nuevo nivel. Florentino Pérez lo llamó la nueva era, pero nadie esperaba que esta revolución creara una crisis. El primer día en Valdebebas, Alonso convocó una reunión de emergencia, y lo que dijo dejó a muchos jugadores en shock. Alonso anunció, a partir de ahora, hay nuevas reglas. Se acabaron las llegadas tarde, se acabaron los entrenamientos a medio gas, la intensidad se duplicará. Los jugadores se miraban entre sí sin creer lo que oían. Bellingham frunció el ceño. Vinicius negó con la cabeza. Algunos veteranos como Modric y Carvajal estaban visiblemente sorprendidos. Estaban demasiado acostumbrados a Ancelotti, y ahora todo había dado un giro de 180 grados. Primera regla, puntualidad. No basta con llegar 5 minutos antes, hay que estar en el vestuario al menos 30 minutos antes del entrenamiento. Cualquiera que llegue tarde, aunque sea un minuto, será multado con 5 kilómetros extra de carrera después de la sesión. Segunda regla, aún más impactante, Alonso prohibió la entrada de familiares y amigos a Valdebebas. Antes, las esposas e hijos de los jugadores campaban a sus anchas después de entrenar. Ahora, solo se permite en ocasiones especiales, y con un permiso solicitado con 3 días de antelación. Y la regla final que dejó atónita a la prensa, Alonso exigió que el Real Madrid solo anuncie la alineación titular 2 horas antes del partido. Se acabó filtrar la información 3 o 4 días antes. Ni siquiera los jugadores saben si van a ser titulares hasta el último momento. Pero eso no es todo. Los entrenamientos bajo Alonso son completamente diferentes. Si Ancelotti daba 15 minutos de descanso entre ejercicios, Alonso da 5. Ejercicios de presión que duran 45 minutos sin parar. Algunos jugadores han llegado a vomitar en el césped después de las sesiones. Y claro, la reacción no ha sido positiva. Los jugadores empezaron a quejarse internamente. Una fuente de The Athletic dice que muchos se sienten tratados como canteranos, no como campeones de Europa. Ya han demostrado quiénes son. ¿Por qué tienen que soportar estas reglas? Y aquí vuelve la frase demoledora. Un jugador del Real Madrid, de forma anónima, le dijo a The Athletic, se cree que es Pep Guardiola, pero de momento Alonso sigue siendo solo Alonso. Ya ganábamos títulos sin toda esta disciplina estricta. Hablemos de Vinicius Jr. en detalle. El brasileño viene de la mejor temporada de su carrera. 25 goles, 12 asistencias, Balón de Oro. Con Ancelotti, Vini tenía libertad para crear, para inventar, para regatear a los defensas a su manera. Pero Alonso quiere que Vini presione sin parar. Según una fuente cercana a Vinicius, el jugador siente que su estilo de juego está siendo coartado. Alonso no quiere que Vini retenga el balón más de 3 segundos. No le permite intentar jugadas individuales si el equipo está controlando el juego. Todo tiene que ser rápido, sistemático. Pero Vini es el tipo de jugador que necesita libertad para brillar. Y Vinicius no es el único, ¿eh? Jude Bellingham, la estrella inglesa, también está molesto porque Alonso le exige bajar a defender mucho más profundo. Kylian Mbappé, que acaba de llegar en junio de 2025, siente que no se le respeta como en el PSG. Incluso Modric, la leyenda de 39 años, ha visto sus minutos drásticamente reducidos por Alonso. En el fútbol hay un concepto llamado los intocables. Son aquellos que lo han ganado todo, que se han probado con innumerables títulos, no necesitan demostrar nada más.
y en el Real Madrid hay muchos jugadores así. Pero Alonso no cree en ese concepto. Otra fuente de The Athletic revela, algunos jugadores que se consideraban intocables se sienten desafiados. No todos están dispuestos a cambiar. Tuvieron éxito con el método antiguo. ¿Por qué cambiar ahora? Poneos en su lugar. Has ganado la Champions 2 veces. Eres una estrella mundial. Llega un nuevo entrenador y te dice que tu forma de trabajar anterior no era lo suficientemente buena. ¿Cómo te sientes? ¿Insultado? ¿Infravalorado? Exactamente. Así que tenemos una situación compleja. Por un lado, un joven y talentoso entrenador que quiere imponer disciplina. Por el otro, superestrellas que lo han demostrado todo. ¿Quién tiene razón? ¿Quién se equivoca? La respuesta no es sencilla. Pero miremos desde la perspectiva de Alonso. Llegó al Real Madrid con una presión enorme. Su predecesor fue Ancelotti, una leyenda. Alonso sabe que para triunfar no puede simplemente seguir el camino antiguo. Necesita crear su propia identidad. Un Real Madrid más disciplinado, más metódico. Y el método de Alonso está probado. El Leverkusen convirtió a un equipo de media tabla en un campeón invicto. Xhaka, Florian Wirtz, estos jugadores crecieron exponencialmente bajo la estricta tutela de Alonso. No se quejaron, aceptaron y mejoraron. Pero aquí está la diferencia. El Leverkusen tenía jugadores jóvenes, hambrientos de éxito, dispuestos a aprender. El Real Madrid está lleno de superestrellas que ya han llegado a la cima. No necesitan demostrar nada más. Y ese es el problema. Alonso está aplicando métodos de academia a un equipo de leyendas. Al final, esto es una batalla entre el ego y la disciplina. Superestrellas como Vinicius y Mbappé están acostumbrados a ser venerados, a tener privilegios. Son individuos excepcionales. Pero Alonso cree que ningún individuo es más grande que el colectivo. El equipo debe funcionar como una máquina, sin excepciones. Es la misma batalla que tuvo Sir Alex Ferguson con David Beckham. Ferguson eligió la disciplina por encima de la estrella, y ganó. Pero Ferguson se había ganado ese derecho durante 26 años. Alonso solo lleva unos meses en el Real Madrid. Si el vestuario se amotina por completo, si los resultados no llegan, Alonso podría perderlo todo. Es una apuesta de altísimo riesgo. ¿Y los resultados hasta ahora? El Real Madrid de Alonso no ha empezado mal. 5 victorias, un empate y una derrota en los primeros 7 partidos de liga. Pero el rendimiento no es el problema principal. El problema es que la atmósfera en el vestuario es cada vez más tóxica. Y la filtración a The Athletic es la señal más clara. Bajo Ancelotti, el vestuario era una piña. Nadie filtraba asuntos internos. Pero ahora, alguien ha contactado activamente a la prensa para quejarse. Es una señal peligrosa. Muestra que la fractura es real. Florentino Pérez, el presidente, está en una encrucijada. Acaba de firmar a Alonso por 4 años, confiando en su visión. Pero si el vestuario se revela de verdad, si las superestrellas exigen su salida, Pérez tendrá que elegir, mantener al entrenador o mantener a los jugadores. Escenario 1. Alonso triunfa. El Real Madrid acepta gradualmente el nuevo estilo, la disciplina se consolida y ganan la Champions League. Alonso se convierte en una leyenda, comparado con Ferguson y Guardiola. Toda la resistencia queda en el pasado. Escenario 2. Ganan los jugadores. Alonso es despedido en unos meses. El Real Madrid vuelve a su estilo de libertad. Pero la pregunta es, ¿pueden seguir ganando sin disciplina? ¿O es solo una solución temporal? Pero la verdadera pregunta no es quién gana o quién pierde. La pregunta es, ¿qué necesita el fútbol moderno? ¿Queda espacio para el talento individual y la libre creación? ¿O todo el mundo debe someterse al sistema? Esto no es solo un problema del Real Madrid, es el debate del fútbol mundial. En mi opinión personal, ambos tienen parte de razón. Alonso acierta el querer elevar la disciplina. El Real Madrid de Ancelotti a veces era demasiado relajado, demasiado dependiente del talento individual. Pero los jugadores también tienen razón al sentirse faltados al respeto. Han demostrado demasiado. ¿La solución? Quizás un equilibrio. Disciplina sí, pero también flexibilidad. ¿Qué pasa ahora? Según las fuentes, Florentino Pérez ha planeado una reunión de crisis a puerta cerrada entre Alonso y los capitanes del equipo. El objetivo es encontrar un punto común. Si esa reunión falla, la situación podría escalar sin control. Lo seguiremos muy de cerca en las próximas semanas. Y ahora, es vuestro turno. ¿Sois del team Alonso o del team jugadores? Comentad abajo con un emoji de fuego si apoyáis a Alonso o un emoji de enfado si entendéis a los jugadores.